Bueno, esto es lo que pasa con el miedo. Auténtico y genuino terror escalofriante. Te hace hacer cosas increíblemente estúpidas. Y yo, Krill de la Novena Embrague, alto observador de la Liga de Conservación Galáctica, soy la prueba viviente de esa particular verdad universal. Bueno, técnicamente todavía estoy vivo por ahora, lo cual es más de lo que puedo decir de la mayoría de mis colegas. Pero déjame retroceder un poco porque necesitas contexto. Es necesario que comprendas cuán monumentalmente, catastróficamente e históricamente idiotas fuimos. Y créanme cuando les digo que nos equivocamos, quiero decir que nos equivocamos a una escala que se enseñará en las clases de xenobiología durante los próximos 10.000 ciclos. Si quedan clases de xenobiología después de esto, ese año fue 2047 según los cálculos humanos. Aunque lo llamamos ciclo 944 del Gran Acuerdo, no es que importe. Lo que importa es que la galaxia estaba, a falta de un término mejor, absolutamente aterrorizada. Y no me refiero al tipo de nerviosismo que uno siente antes de un examen médico. No. Me refiero al tipo de temor existencial primario que hace que civilizaciones enteras empaquen sus mundos natales y huyan a los confines exteriores. ¿La razón? Los devoradores. Sí, lo sé. Terrible nombre. Muy poco original. Pero cuando una especie aparece y empieza a consumir sistemáticamente todo lo que encuentra a su paso, materia biológica, naves espaciales, ecosistemas planetarios enteros, no tienes tiempo precisamente para inventar un título ingenioso. Los devoradores fueron sencillamente lo peor que les ha pasado a las civilizaciones galácticas desde los tiempos de Ardimiento. Y eso fue hace 3 millones de años. Vinieron de algún lugar más allá del borde galáctico o tal vez de otra dimensión. Nadie lo sabía realmente. Lo que sí sabíamos era que eran imparables. Se adaptaron a cualquier arma que les lanzamos. Explosiones de energía. Absorbieron las frecuencias. Arma cinética. Su biología se reestructuró para desviar los impactos. Guerra química. Metabolizaron las toxinas y regresaron más fuertes. Bombardeo nuclear. Bueno, eso simplemente los hizo enojar y hacerlos radiactivos, lo que francamente fue peor. En el lapso de 2 años, habían consumido 14 sistemas habitados. 43.000 millones de almas desaparecidas. Acaba de desaparecer. Convertidos en más biomasa devoradora, avanzan tambaleándose por el vacío como pesadillas hechas carne. Y se dirigían directamente hacia los sectores poblados. Toda la Liga de Conservación Galáctica, las 78 especies miembros, estaba en completo pánico. Sesiones de emergencia todos los días, peleas a gritos entre los delegados. Los Ven amenazaron con utilizar sus asesinos de planetas. Los Talox querían construir un muro de sistemas muertos para ralentizarlos. Los Quillou bendijeron sus 3 corazones, simplemente siguieron rezando a sus 17 dioses y esperando la intervención divina. Y entonces alguien, y todavía no sé quién, tuvo lo que pensó que era una idea brillante. Necesitábamos un arma, algo biológico, algo que pudiera igualar a los devoradores en adaptabilidad y agresión, algo que pudiera convertirse en el monstruo que luchaba contra los monstruos. Necesitábamos construir nuestra propia pesadilla. Ahora, quizás se estén preguntando por qué no simplemente, no sé, evacuamos a todos y dejamos que los devoradores se quedaran con los territorios exteriores. Buena pregunta. La respuesta es economía, política y estupidez. Mayormente estupidez. Los mundos centrales no renunciarían a los sistemas exteriores ricos en recursos. El complejo militar industrial quería demostrar que sus armas funcionaban, y todos eran demasiado orgullosos para admitir que huir era la jugada inteligente. En lugar de eso, nos pusimos a buscar la especie candidata perfecta para convertirla en arma. Entra la humanidad. Oh, pobres, hermosos y absolutamente locos primates. No tenías idea de lo que venía. Ninguna en absoluto. Tu pequeño mundo azul girando alrededor de un sol amarillo, escondido en un rincón tranquilo de la galaxia.
Apenas erais naves espaciales, cohetes químicos, motores de fusión primitivos. Ni siquiera habíais abandonado aún vuestro propio sistema solar. Según nuestros estándares, ustedes eran niños pequeños que jugaban con reactores de fusión. Pero esto es lo que nos llamó la atención. Tu biología. Tu pesadilla evolutiva absolutamente salvaje de biología. Verás, la mayoría de las especies de la galaxia evolucionaron en mundos agradables y estables, con climas predecibles, gravedad razonable y relaciones sensatas entre depredadores y presas. No ustedes, gente. Oh, no. La Tierra era lo que clasificamos como un mundo de muerte de clase 7. 7. ¿Entiendes lo raro que es eso? De aproximadamente 40 millones de biosferas catalogadas, solo el 0,0003% califica como clase 7 o superior. Su planeta intentó matar todo lo que había en él constantemente. Extinciones masivas cada pocos millones de años como un reloj, supervolcanes, edades de hielo, impactos de asteroides, y de alguna manera imposible, la vida siguió recuperándose más enojada y más competitiva que antes. La presión selectiva sobre la Tierra fue tan intensa que produjo ecosistemas más viciosos que la mayoría de las instalaciones militares. Y ustedes, los humanos, fueron el resultado máximo de 4.000 millones de años en los que la Tierra intentó con todas sus fuerzas crear al asesino perfecto. Déjame darte algo de contexto. La especie galáctica promedio tiene quizás 2 o 3 armas biológicas importantes. Garras, veneno, tal vez algún tipo de descarga eléctrica. Humanos. Tenías una caza persistente, donde literalmente perseguías a la presa hasta matarla. Tenían uno de los sistemas de refrigeración más sofisticados de la galaxia conocida, que les permitía operar en rangos de temperatura que matarían a la mayoría de las especies. La curación de sus heridas fue terriblemente eficiente. Su tolerancia al dolor estaba por las nubes, y sus cerebros, esos maravillosos cerebros, podían simular, diseñar estrategias y planificar con un nivel de creatividad táctica que hacía que la mayoría de los ejércitos galácticos parecieran niños jugando a fingir. Pero lo realmente asombroso, lo que te hizo perfecto, fueron tus instintos de unión de manada combinados con tu agresión tribal. Se podrían formar grupos muy unidos que lucharan con brutalidad coordinada y al mismo tiempo vieran a los forasteros como amenazas que debían ser eliminadas. Eras lo suficientemente sociable para organizarte, pero lo suficientemente territorial para librar una guerra. Eras el punto óptimo entre la cooperación y la violencia. En resumen, ya erais monstruos. Simplemente aún no lo sabías. La propuesta provino del Dr. Bean, un bioingeniero de Talox con más credenciales que sentido común. Ella lo presentó al Consejo de Emergencia el día 8047 de la crisis del Devorador. Yo estaba allí. Lo vi todo. Su presentación fue, debo admitirlo, convincente. Tome un humano y aumente su ya impresionante biología con las mejores mejoras militares que la galaxia tenía para ofrecer. Dals una armadura que haría que un acorazado se ponga celoso. Armas que podrían destruir planetas, mejoras cognitivas que aumentarían sus habilidades tácticas naturales al máximo, para luego liberarlos contra los devoradores. Lo bueno del plan, dijo, es que los humanos ya tenían el perfil psicológico para ello. Ellos entendieron la guerra. Se lo habían estado haciendo el uno al otro durante toda su historia registrada. Guerras por territorio, recursos, ideología, religión, porque color de uniformes lucía mejor, lo que fuera, habían peleado por eso. No lo dudarían. No se romperían. Harían lo que fuera necesario. Y si tuvieran demasiado éxito, si se volvieran demasiado peligrosos, bueno, siempre podríamos poner salvaguardas, mecanismos de control, dispositivos de seguridad. Éramos una civilización galáctica avanzada. Seguramente podríamos controlar un primate modificado. Seguramente la votación fue aprobada. 49 a favor, 28 en contra y una abstención. La abstención de Quillou. Naturalmente, pero estaban demasiado ocupados orando. He votado en contra para que quede constancia.
No es que importe ahora, pero quiero que quede registrado históricamente, suponiendo que alguien sobreviva para escribir uno. La operación se denominó Proyecto Apex. Un nombre apropiado, realmente. Íbamos a tomar un depredador máximo de un mundo mortal y hacerlo aún más letal. ¿Qué podría salir mal? Todo. Todo podría salir mal. Pero me estoy adelantando. Necesitábamos voluntarios. Obviamente, secuestrar humanos y aumentarlos a la fuerza parecía un mal precedente. Además, es ilegal según aproximadamente 47 tratados galácticos diferentes. Entonces optamos por un enfoque más diplomático. Nos pusimos en contacto con los gobiernos de la Tierra, les explicamos la situación, editamos con mucho cuidado la versión de los hechos y pedimos voluntarios para un programa militar experimental. Ofrecimos tecnología, recursos, un lugar en la mesa galáctica, los incentivos habituales. Para mi sorpresa, la humanidad aceptó inmediatamente con entusiasmo que esa debería haber sido nuestra primera señal de advertencia. Nos enviaron candidatos, personal militar, en su mayoría miembros de fuerzas especiales, personas que ya habían pasado por todos los programas de entrenamiento infernales que la Tierra tenía para ofrecer. Personas que habían saltado de aviones, luchado en desiertos, selvas y tierras heladas, que habían mirado a la muerte a la cara y decidieron que querían una revancha. Seleccionamos 12, 6 hombres, 6 mujeres, los mejores entre los mejores, especímenes humanos de primer nivel con perfiles psicológicos que indicaban máxima adaptabilidad y mínima vacilación en escenarios de combate. Los conocí cuando llegaron a la estación de investigación Capa 9. La estación era una instalación enorme que orbitaba un gigante gaseoso en el espacio neutral, lejos de miradas indiscretas, laboratorios de última generación, bahías médicas, instalaciones de entrenamiento, todo lo que necesitábamos para convertir a 12 humanos en armas vivientes. Bajaron del barco de transporte con sus uniformes, mirando a su alrededor con esa peculiar expresión humana de curiosidad mezclada con cansancio. No eran grandes según los estándares galácticos. El más alto de ellos medía quizás 2 metros, lo cual era francamente pequeño comparado con especies como el V. Pero había algo en la forma en que se movían, eficiente, controlado, como resortes en espiral esperando a liberarse. Recuerdo la primera persona con la que hablé. Su nombre era Harper, Teniente Harper Vance. Tenía cabello corto y oscuro, ojos marrones y una sonrisa que de alguna manera era amigable y depredadora al mismo tiempo. Cuando ella sacudió mi apéndice, su agarre fue sorprendentemente fuerte. Los humanos aparentemente consideraban que los agarres firmes eran una señal de respeto. Así que dijo mirándome de arriba a abajo: «Soy un Saltik como referencia. Somos pequeños, de aproximadamente 1 metro de altura, con 6 extremidades y piel bioluminiscente. Somos investigadores, no luchadores. Podría haberme partido por la mitad sin esfuerzo. Ustedes son quienes nos convertirán en superhéroes». Superhéroes. Un concepto humano. Personajes ficticios con poderes extraordinarios que lucharon contra el mal. El hecho de que comparara esto con la ficción debería haber sido otra señal de advertencia. Vamos a potenciar tus capacidades naturales, dije con cuidado. Las modificaciones serán amplias. Bien, dijo ella, todavía sonriendo, con esa sonrisa inquietante. Hemos estado encerrados en la Tierra toda nuestra vida, preguntándonos si estábamos solos en el universo. Resulta que no estamos solos, y el universo necesita que le pateemos algunos traseros a los extraterrestres. A mí me parece un buen trato. Los demás humanos parecen compartir su entusiasmo. Lo llamaron una oportunidad, una aventura, una oportunidad de ser parte de algo más grande. Se unieron rápidamente, formaron su estructura de manada, compartieron chistes que no entendía e historias sobre su entrenamiento en la Tierra. Estaban emocionados. Eso debería habernos aterrorizado. El proceso de mejora comenzó 3 días después. El Dr. Bean supervisó todo personalmente junto con un equipo de 200 especialistas de toda la galaxia. Tuvimos los mejores genetistas, cibernéticos,
bioingenieros. Tuvimos acceso a tecnología que podía reconstruir organismos a nivel molecular. La primera fase fue la modificación genética. Introdujimos secuencias de algunas de las especies guerreras más exitosas de la galaxia. Factores de regeneración de Bin, genes de mejora sensorial de Kilok, marcadores de refuerzo esquelético de Torian. Fortalecimos sus ya impresionantes sistemas inmunológicos, aumentamos su densidad muscular, mejoramos su velocidad de procesamiento neuronal, les dimos la capacidad de ver en múltiples espectros e hicimos que sus huesos fueran casi irrompibles. Los humanos lo aceptaron mejor de lo esperado. Su biología era tan adaptable que aceptaba las modificaciones con un rechazo mínimo. Donde otras especies habrían necesitado meses de recuperación, los humanos estaban de pie y caminando en cuestión de días, probando sus nuevas habilidades con ese entusiasmo desconcertante. La segunda fase fue la integración cibernética. Les dimos un blindaje submal, puertos de interfaz neuronal, sistemas de armas integrados directamente en sus cuerpos, proyectores de energía en sus palmas, escudos cinéticos y conjuntos de comunicaciones que les permiten coordinarse instantáneamente a cualquier distancia. Los convertimos en arsenales ambulantes. Harper, durante uno de sus chequeos, flexionó su nueva mano aumentada y golpeó una pared de acero sólido solo para probarla. Entonces ella se rió. En realidad me reí. Oh, sí, dijo mientras examinaba el agujero que había hecho. Esto va a ser divertido. La tercera fase fue el acondicionamiento psicológico. Se suponía que este era el mecanismo de control. Instalamos limitadores neuronales que evitarían que se descontrolaran. Protocolos de lealtad, sistemas de anulación táctica que nos permitirían desactivarlos de forma remota si fuera necesario. Creíamos que estábamos siendo cuidadosos. Creíamos que estábamos siendo inteligentes. Pero aquí está el problema con los humanos. Son realmente muy buenos adaptándose, descubriendo sistemas y encontrando debilidades. Es parte de lo que los convirtió en depredadores tan efectivos en la Tierra. Observan, aprenden, explotan y lo hacían delante de nuestras narices. Al principio no me di cuenta. Ninguno de nosotros lo hizo. Los humanos fueron cooperativos. Siguieron instrucciones. Se desempeñaron admirablemente en todas las pruebas. Cuando realizamos simulaciones de combate, superaron todas las expectativas. Se movían como muerte líquida, coordinándose sin hablar, adaptándose a escenarios más rápido de lo que nuestras computadoras podían generarlos. Eran perfectos, demasiado perfectos. Era el día 167 del proyecto cuando comencé a sospechar que algo andaba mal. Estaba revisando los datos de monitoreo neuronal de uno de los humanos, un hombre llamado Marcus Cole. Su actividad cerebral durante los periodos de descanso mostraba patrones inusuales. Patrones que parecían casi como una resolución activa de problemas, como si estuviera pensando en algo complejo, incluso mientras supuestamente dormía. Se lo mencioné al Dr. Bin. Ella lo descartó como variantes normales. Los humanos, me recordó, tenían cerebros muy activos incluso durante el descanso. Experimentaron algo llamado soñar, donde sus mentes simulaban escenarios. Estuvo bien. No estuvo bien 2 semanas después, durante una verificación rutinaria de los sistemas, descubrimos que 3 de los limitadores neuronales no funcionaban a plena capacidad. No está roto exactamente, solo funciona con un 70% de eficiencia. Probablemente sea un error de calibración. Los técnicos dijeron que lo arreglarían. Lo intentaron. Los limitadores volvieron a funcionar con plena potencia durante aproximadamente 6 horas. Luego se degradaron nuevamente al 70%. Hemos recalibrado. Mismo resultado. Nos tomó otra semana darnos cuenta de lo que estaba pasando. Los humanos estaban inconscientemente o quizás conscientemente, nunca estuvimos seguros, luchando contra los limitadores. Sus cerebros mejorados trataban los sistemas de control como si fueran una infección y los anulaban lentamente. Y cada vez lo hacían mejor. En el día 2000,
Solo aproximadamente la mitad de los protocolos de control seguían funcionando correctamente. Y los humanos estaban mostrando cambios de comportamiento. Nada dramático, solo pequeñas cosas. Estaban hablando más entre ellos. Sus bromas se volvieron más oscuras. Comenzaron a llamar a sus espacios habitables la jaula en lugar de cuarteles. Cuando ellos pensaban que no los estaban vigilando, lo cual nunca fue así porque nosotros vigilamos todo, sus conversaciones tomaron otro tono, menos entusiasta, más calculador. Yo llevé mis preocupaciones al consejo. Me dijeron que estaba paranoico. El proyecto estaba demasiado avanzado como para detenerlo ahora. Ya habíamos invertido enormes recursos. Los devoradores estaban a solo 18 meses de los territorios centrales. Necesitábamos estas armas listas. Así que seguimos adelante. La fase final fue la integración completa de la armadura y las armas. Construimos exoesqueletos que habrían sido clasificados como cazas estelares ligeros por cualquier ejército razonable. Cada traje era una obra maestra de la tecnología. Equipado con escudos de energía, propulsores de salto, cañones de plasma, cápsulas de misiles y suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana de la ciudad. Los trajes se conectaron directamente con sus implantes neuronales, convirtiéndose en extensiones de sus cuerpos. Cuando me pusieron la armadura por primera vez, miré desde la plataforma de observación. 12 humanos de pie en la bahía de pruebas, ahora de más de 3 metros de alto con sus trajes de combate y con suficientes armas en las muñecas para enfrentarse a un pequeño ejército. La armadura era elegante, negra y plateada con núcleos de energía azul brillante. Parecía exactamente lo que era. Un instrumento de guerra. Harper giró su cabeza cubierta con casco hacia la ventana de observación. Incluso a través de la placa frontal blindada, pude sentir que ella me miraba y saludó, un pequeño gesto casual, como si estuviera saludando a una amiga. Sentí que mi bioluminiscencia parpadeaba en el equivalente áltico de un sudor frío. La fecha de despliegue se fijó para el día 250 del proyecto. Íbamos a enviarlos al frente a uno de los sistemas disputados donde los devoradores estaban más activos. Una última prueba de campo antes del despliegue completo. Pero el día 2048, ocurrió algo que lo cambió todo. Uno de los organismos exploradores devoradores de alguna manera logró superar nuestras defensas perimetrales. No me preguntes cómo. No debería haber sido posible. Pero allí estaba, una masa retorcida de tejido alienígena del tamaño de un transbordador de transporte, adhiriéndose al pasillo exterior de la estación de investigación Kapanine, comenzando a comer el revestimiento reforzado como si fuera papel de seda. Las alarmas sonaron. La seguridad de la estación pasó a alerta máxima. Iniciamos los protocolos de evacuación. La cosa iba a romper el casco en cuestión de minutos. Y una vez dentro, consumiría todo. Toda nuestra investigación, todo nuestro personal, todo. Ni siquiera tuvimos que pedir ayuda a los humanos. Ya estaban en movimiento. Observé las transmisiones de seguridad mientras los 12, con armadura completa, se dirigían a la esclusa de aire más cercana. No solicitaron permiso. No esperaron órdenes. Ellos simplemente se fueron. Las esclusas de aire giraron y salieron al vacío. Botas magnéticas que las fijan al casco. El organismo devorador los percibió inmediatamente. Se separó de la estación y se orientó hacia los humanos. Zarcillos retorciéndose preparándose para atacar. Era fácilmente 10 veces su tamaño. Uno de ellos solo hubiera sido un suicidio, pero eran 12. Lo que ocurrió a continuación duró aproximadamente 4 minutos y 37 segundos. He visto el video exactamente 143 veces, intentando comprender lo que vi, intentando procesarlo. Los humanos se movían como si compartieran una sola mente. Ninguna comunicación, al menos ninguna que pudiéramos detectar. Ellos simplemente lo sabían. Se extienden en una formación perfecta rodeando al organismo. Cuando atacó con sus zarcillos, estos ya estaban en movimiento, esquivando con esa velocidad aumentada,
disparando tiros de precisión que cortaban los apéndices antes de que pudieran atacar. Luego pasaron a la ofensiva. Harper lideró la carga, sus cañones de plasma iluminaron el vacío, quemando agujeros en la masa de la criatura. Marcus apareció desde un costado, las hojas de su armadura se extendieron y cortaron profundamente. Los demás siguieron, en un asalto coordinado de violencia abrumadora. No solo estaban peleando. Lo estaban destrozando con una eficiencia tan brutal que hacía que mis órganos internos se contrajeran. El devorador intentó adaptarse, intentó reformarse, pero no le dieron tiempo. Cada vez que empezaba a regenerarse, lo golpeaban de nuevo, más fuerte, más rápido. Lo hicieron pedazos, literalmente, hasta que todo lo que quedó fueron trozos congelados de materia orgánica flotando en el espacio. Luego se quedaron allí por un momento, flotando en el vacío, rodeados por los restos de algo que había matado a miles de millones. Y se miraron el uno al otro. No podía ver sus caras a través de los cascos, pero sabía que estaban sonriendo. Cuando regresaron adentro, toda la estación estaba en shock. Acabábamos de ver a 12 humanos modificados hacer lo que flotas de batalla enteras no habían podido lograr. Habían matado a un organismo devorador en menos de 5 minutos. Habíamos tenido éxito. Habíamos creado el arma perfecta. Fue entonces cuando me di cuenta de que habíamos cometido un terrible error. Porque cuando Harper pasó junto a mí quitándose el casco, vi su expresión. No fue alivio. No fue agotamiento. Fue una euforia. Pura emoción sin diluir. Acababa de luchar por su vida contra una criatura de pesadillas y le encantaba. Lo que ella dijo, sus ojos brillantes, su sonrisa amplia y aguda era increíble. ¿Cuándo podremos hacerlo otra vez? Y yo sabía, mientras estaba allí en el pasillo, viéndola alejarse con sus compañeros de manada, que no habíamos creado un arma que pudiéramos controlar. Habíamos hecho algo mucho peor. Los habíamos convertido exactamente en lo que querían ser desde el principio, monstruos. Las siguientes 48 horas fueron, sin exagerar, las más incómodas de toda mi vida. Y una vez sobreviví a una brecha en el casco de una estación minera con nada más que mis túnicas ceremoniales y una oración al vacío. Así que eso es decir algo. Los humanos eran diferentes después de su pequeña batalla espacial. No, obviamente. Todavía seguían los protocolos, todavía asistían a las reuniones informativas y todavía realizaban sus ejercicios de entrenamiento. Pero ahora había algo en sus ojos. Una confianza que rayaba en la arrogancia. No, borra eso. Cruzó la frontera, instaló un campamento y plantó una bandera. Sabían lo que eran y les gustaba. Las órdenes de despliegue llegaron el día 2049. El alto mando quería que se enviaran al sistema Vidian, donde 3 naves de Bouribe estaban consumiendo el 4º planeta. El sistema había sido evacuado, pero era estratégicamente vital. Minerales raros, estaciones de servicio. Si los devoradores lo tomaran, tendrían una base para ataques más profundos en el espacio civilizado. 12 humanos contra 3 naves colmena. Cada nave colmena tenía aproximadamente 15 kilómetros de largo y contenía aproximadamente 50.000 organismos devoradores. Las matemáticas no eran alentadoras, pero después de ver lo que le hicieron a ese explorador, el alto mando se mostró optimista. No era optimista. Estaba aterrorizada. El Dr. Ben realizó una reunión informativa final la noche antes del despliegue. Los 12 humanos estaban sentados en la sala de conferencias, todavía con sus uniformes básicos, luciendo engañosamente inofensivos sin sus armaduras. Repasó los parámetros de la misión, los objetivos, las reglas de enfrentamiento, los protocolos de extracción y la información militar estándar. Los humanos escucharon cortésmente. Incluso tomaron notas. Harper hizo algunas preguntas tácticas sobre los puntos débiles de Devour y los patrones de enjambre. Marcus quería saber sobre el terreno en Vidian 4. Buenas preguntas. Preguntas profesionales. Luego, justo al final, uno de los otros humanos habló.
Su nombre era Jackson Park. Wyatt Guy, expiloto, rasgos afilados y ojos aún más agudos. Levantó la mano como un estudiante en clase, lo que de alguna manera era más perturbador que si simplemente hubiera hablado. Sí, Jackson, dijo el doctor Bean. Una pregunta rápida, doctora, dijo con tono despreocupado. Casi demasiado despreocupado. Estos limitadores neuronales, los que se supone que nos impiden actuar de forma descontrolada, ¿qué pasa si fallan por completo? La sala quedó en silencio enseguida. La doctora Bean parpadeó con los 3 ojos a la vez, lo que equivale a una risa nerviosa. No fallarán. Tenemos redundancias, copias de seguridad, múltiples capas de protección. Claro, claro, dijo Jackson, asintiendo. Pero hipotéticamente, si fallaran, ¿cuál es el protocolo? Hay una función de terminación remota, dijo con rigidez, integrada en sus implantes neuronales. Si es necesario, podemos desactivar sus funciones cerebrales superiores al instante, sin dolor. Interruptor de seguridad, dijo Harper. Ni una pregunta. Nos pusieron un interruptor de seguridad en la cabeza. La tensión en la sala podría haberse cortado con un soplete de plasma. Es una medida de seguridad, dijo la doctora. PIN. Procedimiento estándar para todos los programas de aumento militar. Se les informó de esto durante las sesiones informativas iniciales. Lo recordamos. Harper dijo que le devolvió esa sonrisa depredadora. Solo quería, para asegurarnos de que todos estuviéramos en sintonía. La transparencia es importante en cualquier relación laboral, ¿verdad? Se burlaba de nosotros, directamente en nuestras caras, y no podíamos hacer nada al respecto porque, técnicamente, no había violado ningún protocolo. Solo hacía preguntas. La sesión informativa terminó poco después. Los humanos salieron, charlando entre ellos en voz baja. Los vi irse, mi bioluminiscencia parpadeando con ansiedad. Saben, le dije a la doctora. Ven a una vez que estuvimos solos. ¿Saben qué? Dijo, pero su tono me indicó que lo entendía perfectamente. Sobre la degradación de los limitadores, sobre el interruptor de seguridad. Están planeando algo. Son soldados, dijo con firmeza. Entienden la cadena de mando. Harán su trabajo. Son depredadores, repliqué. Y simplemente les dimos garras. No respondió. ¿Qué podía decir? Ambos sabíamos que tenía razón. Habíamos tomado una especie que pasó toda su historia evolutiva aprendiendo a cazar, a luchar, a sobrevivir, y los habíamos mejorado en eso. Y ahora nos sorprendía que actuaran como cazador. La galaxia que decidí estaba gobernada por idiotas. El despliegue tuvo lugar a las 6, hora de la estación. Estaba en el centro de mando junto con unos 50 observadores y coordinadores más. Recibíamos información directa de la nave de transporte que llevaba a los humanos al sistema Vidian. El viaje duraría 6 horas a máxima velocidad. Los humanos pasaron la mayor parte del vuelo revisando su equipo, ejecutando diagnósticos del sistema y bromeando. Al parecer, hacer bromas antes de entrar en combate mortal era algo común. Alivio del estrés, lo llamaban. 20 créditos a que mato más que tú. Una de ellas, una mujer llamada Riley Foster, le dijo a Marcus. Adelante, respondió Marcus. Pero contamos por masa, no por números. De lo contrario, solo dispararán a los pequeños. Eso es simplemente una gestión eficiente de recursos, replicó Riley. Apostaban por el número de bajas, como si fuera un juego, como si no estuvieran a punto de enfrentarse a 3 naves colmena llenas de criaturas que habían masacrado a miles de millones. Harper vio la señal de la cámara y la señaló. Otra vez, Krill, tú observa. ¿Cómo sabía que yo estaba observando? ¿Cómo sabía que yo sería quien monitorearía la señal? Si no volvemos en 12 horas, continuó sonriendo. Envíen más devoradores. Estos podrían no ser suficientes. Los demás rieron. Risas de verdad.
Bromeaban sobre luchar contra una amenaza de extinción. Los humanos, decidí, estaban completamente locos. Llegaron al sistema Vidian a las 12 horas. El transporte los dejó en órbita alta sobre el cuarto planeta, lo suficientemente lejos de las naves colmena como para evitar ser detectados de inmediato. Luego, saltó fuera del sistema. Los humanos estaban solos. Observamos a través de las cámaras de sus cascos cómo activaban los sistemas de sigilo de sus armaduras y comenzaban su descenso. El planeta abajo era un desastre. Lo que una vez fue un próspero mundo colonial era ahora un páramo gris. Los devoradores lo habían arrasado casi por completo. Los océanos se secaron, los bosques se consumieron, las ciudades quedaron reducidas a restos esqueléticos. Y en medio de todo, 3 enormes naves colmenas se alzaban como tumores en la superficie del planeta, pulsando con luz orgánica mientras procesaban biomasa y creaban más devoradores. El plan era simple: dividirse en 3 equipos de 4. Cada equipo apuntaba a una nave colmena, se infiltraban, colocaban las cargas de antimateria que les habíamos proporcionado, salían antes de la detonación, de forma limpia, eficiente, con el mínimo riesgo. Los humanos tenían un plan diferente. Aterrizaron a unos 20 km de la nave colmena más cercana. Luego, en lugar de dividirse, se dirigieron todos juntos hacia esa misma nave colmena. Escuadrón Alfa, dijo el coordinador táctico por el comunicador. Se están desviando de los parámetros de la misión. Por favor, divídanse en los equipos asignados. Orden negativa, respondió Harper. Estamos ajustando la estrategia según las condiciones del terreno. ¿Qué condiciones del terreno?, exigió la coordinadora. Sus órdenes son dividirse y atacar a los 3 objetivos simultáneamente. Órdenes recibidas y confirmadas, dijo Harper amablemente. Seguiremos haciéndolo a nuestra manera. Hubo una discusión frenética en el centro de mando. Los humanos se estaban saliendo del guión. Esto era exactamente lo que se suponía que debían evitar los limitadores neuronales. La doctora Bean ya estaba en su consola intentando activar los protocolos de anulación. No pasó nada. Los limitadores no respondieron. Los desactivaron, susurró, con voz apenas audible. Los desactivaron por completo. Entonces usa el interruptor de emergencia, gritó alguien. Lo intentó. Todos la vimos intentarlo. Ingresó los códigos de autorización, pulsó el comando de activación y envió la señal de terminación. En las transmisiones de video, Harper se detuvo a medio paso, ladeó ligeramente la cabeza y continuó caminando. ¿Acabas de intentar matarme?, preguntó, con voz aún amable. Esa fue una orden grosera. Muy grosero. El interruptor de seguridad no había funcionado. De alguna manera, imposiblemente, también lo habían desactivado. Habíamos perdido el control por completo. Teníamos 12 armas sobrehumanas en un planeta con 3 naves colmena y ninguna forma de impedir que hicieran lo que quisieran. Esto estaba bien. Todo estaba bien. Yo estaba bien. No estaba en absoluto sufriendo un colapso psicológico total en medio de una operación militar. Nuevo plan, dijo Harper a su equipo, y pudimos oír la sonrisa en su voz. Vamos a hablar en voz alta. Hablaron en voz alta. He visto muchas secuencias de combate en mi carrera. He visto batallas de flotas, asaltos terrestres, operaciones especiales. Creía entender la guerra. Creía saber cómo era la violencia. Estaba equivocado. Los humanos atacaron esa primera nave colmena como un desastre natural con malas intenciones. Sin sigilo, sin sutileza. Simplemente abrieron fuego con todo lo que tenían. Cañones de plasma, misiles, balas cinéticas. Las defensas externas de la nave colmena no tuvieron ninguna oportunidad. Atravesaron la sala orgánica y entraron. Lo que siguió fue menos una batalla y más una masacre. Los devoradores del interior intentaron contraatacar. Abrieron paso a los humanos en oleadas, miles de ellos llenando los pasillos con biomasa retorcida.
No importaba. Los humanos se movían entre ellos como si no estuvieran allí, aniquilando todo lo que se acercaba, avanzando hacia las profundidades de la nave. Se reían por las comunicaciones abiertas. Podíamos oírlos reír, gritar, hacer bromas. Riley incluso cantaba una especie de canción de guerra humana mientras abría paso a través de un grupo de guerreros. «Esto es increíble», gritó Marcus mientras lanzaba un devorador contra otros 3, y luego les disparaba a los 4 con una ráfaga de plasma. ¿Por qué hemos esperado tanto para hacer esto? Llegaron a la corteza central de la nave, el cerebro principal que controlaba todos los organismos, en 17 minutos. Entonces no colocaron cargas y se fueron. Oh, no, eso sería demasiado simple, demasiado limpio. En cambio, la destrozaron manualmente. Con sus manos desnudas y la fuerza mejorada de sus armaduras, destrozaron la corteza mientras aún estaba viva, consciente, transmitiendo. Sus gritos de muerte resonaron por la red de la colmena. Las otras 2 naves colmena lo sintieron. Los vimos en los sensores orbitales, empezando a moverse, preparándose para converger hacia la posición del humano. Los humanos también lo vieron y se emocionaron. «Entrando», dijo Harper. «Parece que captamos su atención». «Bien», respondió Jackson. «Me preocupaba que esto fuera demasiado fácil». ¿Demasiado fácil? Demasiado fácil. Acababan de abrirse paso a través de una nave colmena entera y se quejaban de que era demasiado fácil. La segunda y la tercera naves colmena lanzaron todo lo que tenían. Miles y miles de organismos devoradores, formas voladoras, formas excavadoras, enormes criaturas de asedio del tamaño de edificios. Convergieron hacia la posición humana en una marea de carne alienígena que opacó el cielo. Los humanos formaron un círculo defensivo espalda con espalda y abrieron fuego. Lo que sucedió después duró 3 horas y 42 minutos. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. Observamos impotentes como 12 humanos luchaban contra oleadas tras oleadas de devoradores. Deberían haber estado abrumados. Deberían haberse quedado sin munición, sin energía, sin tiempo, pero siguieron luchando. Los reactores de sus armaduras funcionaban a máxima potencia. Sus armas ardían sin cesar. Cuando la munición se agotaba, usaban sus espadas. Cuando las espadas se desafilaban, usaban sus puños. Cuando los devoradores se acercaban demasiado, los despedazaban con las manos. Y nunca dejaban de coordinarse, nunca dejaban de moverse como partes de un solo organismo. Uno atraía el fuego mientras otro flanqueaba. Alguien se quedaba sin energía y otros 3 lo cubrían mientras recargaban. Se adaptaban a cada táctica que intentaban los devoradores. Contrarrestaban cada estrategia, convertían cada trampa en una oportunidad. Los superaban en número 1000-1, y estaban ganando. La segunda nave colmena cayó cuando Harper y Marcus colocaron cargas en sus sistemas de propulsión, convirtiendo toda la enorme estructura en una bomba que eliminó a la mitad del enjambre de devoradores al detonar. La tercera nave colmena intentó retirarse, intentó despegar y escapar a la órbita. Los humanos no la dejaron. Se apoderaron de una de las formas devoradoras voladoras, mataron a su piloto y la usaron para abordar la nave que huía. Luego la recorrieron sistemáticamente, habitación por habitación, pasillo por pasillo, matando a todo lo que había dentro. Para cuando llegaron a la corteza final, llevaban casi 6 horas seguidas luchando. Su blindaje estaba quemado, abollado, con fugas de refrigerante en algunos puntos. Sus lecturas biológicas mostraban agotamiento, heridas y sistemas funcionando con energía de reserva. Aún así, destruyeron esa última nave colmena con lo que solo puede describirse como entusiasmo. Cuando cayó el último organismo devorador, cuando la corteza de la tercera nave colmena se apagó, reinó el silencio. Silencio de verdad. Nos sentamos en el centro de mando mirando las transmisiones, sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. 12 humanos, 3 naves colmena, y los humanos ganaron. No solo 1,
dominado, convirtió lo que debería haber sido una misión suicida en algo que parecía casi fácil. El comandante Harper dijo por el comunicador, ligeramente sin aliento, pero aún con el control. Aquí el Escuadrón Alfa. Misión cumplida. Los 3 objetivos eliminados. Solicitando. Extracción. Extracción confirmada. Alguien logró decir transporte entrante. Tiempo estimado de llegada, 2 horas. Recibido. Oye, Krill, ¿sigues viendo? Yo estaba viendo. Todos estaban viendo. Fue divertido. Ella dijo, ¿cuándo es el próximo despliegue? Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que atenuó mi bioluminiscencia casi por completo. Algo que lo cambió todo. Los humanos no solo habían desactivado sus limitadores. No solo habían ignorado órdenes. Habían hecho algo mucho más significativo. Habían demostrado sin lugar a dudas que no nos necesitaban. No necesitaban nuestra supervisión, nuestras órdenes, nuestro control. Eran totalmente capaces de luchar contra los devoradores en sus propios términos, a su manera. Y lo hacían mejor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Los habíamos creado para ser armas. Herramientas, extensiones del poder militar galáctico, pero las herramientas no se ríen durante la batalla. Las herramientas no se emocionan al luchar. Las herramientas no se coordinan con ese nivel de sofisticación autónoma. No habíamos creado herramientas. Habíamos creado un nuevo depredador superior, uno diseñado para la guerra y que disfrutaba cada segundo de ella. Los humanos regresaron a la estación de investigación Capa 9. 18 horas después, recibieron una bienvenida de héroe por parte del personal de la estación. Todos querían felicitarlos, agradecerles, celebrar su victoria. La primera victoria real contra los devoradores en 2 años. Observé desde la distancia cómo desembarcaban, quitándose los cascos, sonriendo y bromeando. Parecían felices, satisfechos, como si acabaran de regresar de una cacería exitosa, lo cual supongo que era cierto. La doctora Bean convocó una reunión de emergencia esa noche. Solo el personal superior. Necesitábamos discutir lo sucedido, su significado, qué íbamos a hacer al respecto. Desactivaron todos los mecanismos de control, dijo con voz hueca, los limitadores, los interruptores de seguridad, incluso los protocolos de rastreo. Han estado desmantelando sistemáticamente todas las salvaguardas que instalamos desde el primer día. Simplemente no nos dimos cuenta porque fueron sutiles. ¿Podemos reinstalarlas?, preguntó alguien. No sin su cooperación, admitió la doctora. Ven, sus sistemas están demasiado integrados, demasiado avanzados. Si intentáramos forzarlos, probablemente los mataríamos o los dejaríamos en coma. O bien de cualquier manera, perdemos nuestras armas. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó otro investigador. No podemos dejarlos andar sueltos sin supervisión. Son demasiado peligrosos. Había guardado silencio hasta entonces, pero ya no podía seguir así. No tenemos opción, dije. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Son demasiado peligrosos para controlarlos, pero también demasiado efectivos para eliminarlos. Los devoradores siguen llegando. Necesitamos a los humanos, lo que significa que debemos confiar en ellos. Confiar en ellos, dijo el Dr. Ben con incredulidad. Desobedecieron órdenes directas. Desactivaron sus sistemas de seguridad. Se volvieron completamente rebeldes. Y ganaron, dije en voz baja. Lograron en 6 horas lo que flotas de batalla enteras no han logrado en 2 años. Sí, son peligrosos. Sí, son impredecibles, pero están de nuestro lado. Al menos están de nuestro lado contra los devoradores. Y ahora mismo, eso tiene que ser suficiente. La sala permaneció en silencio durante un largo momento. Tenía razón. Alguien finalmente dijo, no tenemos mejores opciones. Los necesitamos, lo que significa que tenemos que trabajar con ellos, no contra ellos. Entonces les dejamos hacer lo que quieran. El Dr. Bean exigió. No,
Dije, negociamos. Los tratamos como socios en lugar de propiedad. Les damos autonomía a cambio de su continua cooperación. Se llama diplomacia. La mayoría de las especies civilizadas entienden el concepto. Fue más duro de lo que pretendía, pero el estrés me estaba afectando. Habíamos creado algo que no podíamos controlar y ahora teníamos que vivir con las consecuencias. Se tomó la decisión de acercarse directamente a los humanos, tener una conversación honesta, reconocer lo que había sucedido y tratar de establecer nuevos términos. Me ofrecí voluntariamente para ser yo quien lo hiciera. Principalmente porque ya estaba involucrado y en parte porque parecía ser el único que les agradaba remotamente. Encontré a Harper en la plataforma de observación de la estación mirando las estrellas. Estaba sola, lo cual era inusual. Los humanos normalmente viajaban en sus manadas. ¿Te importa si me uno a ti? Yo pregunté. Ella me miró y se encogió de hombros. Galaxia libre. Me quedé a su lado, contemplando la misma vista. Fue hermoso, a la vez vasto y aterrador. Sabemos que desactivaste los limitadores, dije después de un momento. No tiene sentido andarse con rodeos. Todos ellos, incluidos los interruptores de seguridad. Sí, dijo ella simplemente. Lo hicimos. ¿Por qué? Ella se quedó en silencio por un momento considerando su respuesta. ¿Alguna vez alguien te puso una correa? Krill, decirte lo que puedes hacer, dónde puedes ir, lo que puedes pensar. No utilizamos correas. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Quería soldados. Somos soldados, pero los soldados no son esclavos. Estábamos tratando de mantenerte a salvo. Dije. Mantén a todos a salvo estando preparado para matarnos en cualquier momento. Ella me miró. Sus ojos marrones eran penetrantes. Eso no es seguridad. Esto es una amenaza. Y los humanos no respondemos bien a las amenazas. Ella tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Habíamos abordado todo esto de manera equivocada desde el principio. Habíamos intentado convertirlos en armas controlables cuando deberíamos haber estado reclutando aliados. ¿Qué deseas? Yo pregunté. Siendo realistas, ¿qué haría falta para seguir luchando contra los devoradores? Respeto, dijo inmediatamente. Trátenos como iguales, no como experimentos de laboratorio. Vamos a luchar para abrirnos camino. Tomar nuestras propias decisiones tácticas. Sabemos lo que estamos haciendo hoy. Demuéstralo. Y cuando esto termine, cuando los devoradores se hayan ido, la Tierra obtendrá la membresía completa en su Liga Galáctica. Intercambio de tecnología, acuerdos comerciales, el paquete completo. Nuestro planeta se une a la comunidad más grande, no como sirvientes o socios menores, sino como iguales. Es mucho pedir, dije con cuidado. Acabamos de matar 3 naves colmena con 12 personas, dijo. Creo que nos lo hemos ganado. Ella tenía razón. Un muy buen punto. Lo llevaré al consejo. Lo dije, pero creo que estarán de acuerdo. Te necesitamos, lo cual te da influencia. Bien, dijo ella. Y esa sonrisa depredadora regresó porque los devoradores no se van a suicidar. Y honestamente, apenas estamos empezando. Hoy fue divertido, pero solo eran 3 barcos. ¿Hay qué? Hay cientos más por ahí. Al menos, dije. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Ella se giró para mirarme completamente. Usted preguntó antes por qué hicimos esto, por qué nos ofrecimos como voluntarios. ¿Quieres saber la verdad? Asentí. Estábamos aburridos, dijo ella. Atrapado en un planeta luchando las mismas viejas batallas, preguntándome si esto era todo lo que había. Entonces apareciste y nos dijiste que el universo era más grande de lo que imaginábamos y nos necesitaba. Necesitábamos aquello en lo que éramos buenos. ¿Cómo podríamos decir no a eso? No nos convertiste en monstruos. Krill. Siempre fuimos monstruos. Acabas de darnos un terreno de caza más grande. Ella se alejó,
dejándome solo con las estrellas y una profunda sensación de haber cometido un terrible error que de alguna manera podría resultar ser la salvación de la galaxia. La guerra continuó. Los humanos siguieron luchando y siguieron ganando. Se corrió la voz por toda la galaxia acerca de los 12 supersoldados de la Tierra que estaban cambiando el rumbo de la guerra contra los devoradores. Comenzaron a llegar otros voluntarios humanos que querían los mismos aumentos y unirse a la lucha. Acordamos cuidadosamente con el debido consentimiento y negociaciones. Esta vez, en un año, había 50 humanos mejorados. En 2 años, 200. Formaron algo que llamaron la Vanguardia, una unidad militar independiente que respondía al gobierno de la Tierra, pero operaba de forma autónoma. Cazaron devoradores en docenas de sistemas, liberando mundos ocupados, destruyendo naves colmena y haciendo retroceder la invasión que parecía imparable. Los devoradores, por primera vez en su existencia, aprendieron lo que significaba tener miedo, ser cazado. Comenzaron a evitar los sistemas donde operaban unidades de vanguardia humanas. Cambiaron sus tácticas, se volvieron más cautelosos, más defensivos. Estaban perdiendo y lo sabían. 3 años después de que comenzara el proyecto Apex, la amenaza devorador fue contenida. No eliminado. Eso tomaría décadas, pero estaría contenido. Empujado hacia el borde exterior. Manejable. La galaxia podría volver a respirar. Y la Tierra, ese pequeño mundo azul en un tranquilo rincón del espacio, tomó su lugar entre las estrellas. No como conquistadores, aunque podrían haberlo sido. No como sirvientes, aunque habíamos intentado convertirlos en eso, sino como iguales. Como la especie que salvó la galaxia cuando nadie más lo hizo, me retiré de la Liga de Conservación poco después. Acepté una posición agradable y tranquila como profesor de xenobiología en una estación de investigación pacífica, lejos de cualquier zona de conflicto. Y enseño a los estudiantes sobre los peligros de la manipulación genética, sobre la arrogancia, sobre las consecuencias no deseadas de jugar a ser Dios. Y les cuento sobre los humanos, sobre el día que intentamos crear monstruos para luchar contra monstruos y tuvimos éxito más allá de nuestras pesadillas más salvajes. Sobre cómo aprendimos que algunas especies no necesitan ser convertidas en depredadores. Ya lo son. Solo están esperando la oportunidad adecuada para mostrártelo. Todavía recibo mensajes de Harper a veces. Actualizaciones sobre las operaciones de Vanguard. Invitaciones a la Tierra para ver cómo le va a la humanidad con sus nuevos vecinos galácticos. Terminó su último mensaje con una broma. Gracias por las actualizaciones, Krill. La mejor decisión que jamás hayas tomado. ¿Y sabéis qué? Puede que tenga razón. Salvamos la galaxia. Lo hicimos de la manera más aterradora posible. Los humanos no son nuestras armas. No son nuestras herramientas. Ni siquiera son realmente nuestros aliados. No en el sentido tradicional. Son algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto antes. Son monstruos que eligieron luchar de nuestro lado. Y yo, por mi parte, estoy muy agradecido de que lo hicieran porque la alternativa, una galaxia en la que decidieran luchar contra nosotros, habría sido infinitamente peor. Dormid bien, estudiantes. Y recuerda, si alguna vez te encuentras con un ser humano en tus viajes, trátalo con respeto. Sea honesto con ellos. Y por amor a todo lo que es sagrado, nunca, jamás, intentéis ponerles una correa. No responden bien a